Buenas, vamos a arrancar. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el cómputo y las unidades de medición de los distintos ítems. Nosotros el cómputo decimos que computar significa mesurar o medir. ¿Qué quiere decir computar? Es determinar en una obra qué cantidad de cada ítem yo tengo para ejecutar la obra. Es decir, yo tengo una vivienda y tengo que saber para esa vivienda cuántos metros cúbicos de mampostería voy a tener, cuántos metros de piso, cuántos metros de techo. ¿Se entiende o no? O sea que yo tengo que cuantificar cada uno de los ítems que van a estar contenidos en la obra. Y eso se hace siguiendo algunas normas de medición. ¿Y por qué se hace siguiendo normas de medición? Porque luego de haber algún problema jurídico, si yo medí o computé siguiendo las normas, yo voy a tener un respaldo jurídico de lo que hice. ¿Se entiende? Y yo para mesurar o medir, lo primero que deberé hacer es definir para cada ítem una unidad de medición. Deberé pensar el piso, en qué unidad lo mido, el techo, en qué unidad lo mido, el hormigón. Y dentro de todos esos pensamientos me va a surgir que algunos ítems son difíciles de medirlos por una unidad, porque por ejemplo, yo el piso puedo decir que lo mido en metro cuadrado. Suena lógico, que una casa va a tener 80 metros cuadrados de piso. Ahora, si yo quiero medir el obrador, no tengo forma de medir porque el obrador está compuesto por un montón de cosas. Obrador es el lugar donde se almacenan los materiales. Va a estar compuesto por un montón de cosas que yo no las puedo cuantificar. Entonces, en ese tipo de ítems donde no se puede establecer una unidad de medida, se dice que la unidad de medida para ese ítem va a ser global. O sea, yo voy a poner un precio global para ese ítem. Para que ustedes tengan mayor claridad, vamos a ir viendo algunos ítems y sus unidades de medición. Por ejemplo, el cerco de obra. Yo puedo tener este tipo de cercos que va con placas, o puedo tener este de chapas, pero no tengo una unidad de medida. No puedo decir por longitud porque puede variar el alto. Por superficie también es difícil de definir porque yo no sé si acá voy a tener que poner un parante, dos parantes. Entonces, este es uno de los ítems, el cerco obra, que se cotizan en forma global porque no se puede cuantificar cuántas unidades ese ítem hay. ¿Queda claro? Y acá tenemos varios ítems globales que yo no puedo cuantificarlo. Las demoliciones, el obrador, el cartel de obra, el desmonte, cuando yo me entregan un terreno y está lleno de malezas, yo no puedo saber, no voy a decir tengo que tirar 3 árboles y cortar 4 yuyos, no puedo. Entonces eso es global. La limpieza del terreno también es global. El saneamiento, que quiere decir cuando yo tengo un terreno que tiene suelo barroso y tengo que sacar ese barro para poner suelo nuevo. En ese caso, el saneamiento yo puedo medir cuántos metros cúbicos de barro saco y cuánto suelo tengo que agregar. Entonces, eso del saneamiento sí yo puedo decir que es por metro cúbico. Por ejemplo, el movimiento del suelo que tiene que ver con el relleno yo voy a colocar, o las excavaciones para el relleno que yo voy a colocar, eso claramente lo mido en metros cúbicos, ¿sí? Ahora, si yo voy a excavar un pilotín, yo en primer momento podría decir que lo
el pilotín tiene un volumen que yo podría medirlo por metro cúbico. Sin embargo, el volumen de un pilotín es tan pequeño que es poco representativo. Entonces, llegamos a la conclusión que la excavación para pilotines se computa por unidad, ¿sí? Y hay que diferenciar aquellos que son de diámetro 15 y los que son de diámetro 20. Cuando yo tengo bases, tengo que excavar el suelo para bases, yo utilizo la unidad de medición metros cúbicos y va a ser en la superficie en planta de la base por la profundidad a la que yo quiero hacer la fundación. Cuando yo tengo que excavar para plateas con el mismo concepto, en la unidad es metro cúbico. ¿Por qué? Porque yo tengo la platea es un sistema de fundación donde en vez de hacer base, se hace una losa que está en contacto con el suelo y que actúa de fundación. Le voy a pedir disculpas 5 minutitos, menos de 5 minutos, 1 minuto, y seguimos. Bueno, seguimos. Habíamos hablado que la platea yo directamente, cuando hago excavaciones para platea, puedo utilizar la unidad metro cúbico. ¿Por qué? Porque es la superficie de la platea por el alto de la platea, porque la platea generalmente no se hace a profundidad, sino sobre la superficie. Cuando tengo que excavar vigas de fundación, van a ser el ancho de la viga por la longitud y la profundidad. Yo cuando tengo que excavar para viga de fundación de muros de 0,15, voy a considerar un ancho de 0,30. Cuando voy a hacer muro de 0,30, el ancho considerar es 0,45. ¿Por qué? Porque si yo estoy fundando una profundidad mayor de 50 centímetros, generalmente el tipo de excavación hace que no sea un rectángulo sino un trapecio, se me va desmoronando. Entonces yo no puedo decir que el ancho de la fundación sea el ancho de viga, el ancho de la excavación sea el ancho de viga, porque se va a ir desmoronando y va a ser un poco mayor. Por eso le agrego 15 centímetros al ancho de la viga. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Temas a tener en cuenta cuando se computan excavaciones de fundaciones. Yo, fíjense, si yo tengo una base de este tipo, yo la excavación para fundación va a ser este cubo que está acá. Y del otro lado voy a tener este otro cubo que va a ser la excavación para esta otra base. Cuando yo computo la excavación para esta viga de fundación que pasa de columna a columna, la longitud que yo tengo que considerar es la longitud interna entre este cubo y este cubo, porque si yo pongo hasta acá, estoy superponiendo excavación. ¿Se entiende o no? Sí. Lo que acá está en color violeta es lo que yo tengo que computar, no la longitud total de la viga hasta la columna. Tengo que computar la longitud que queda entre el paramento exterior de este cubo y el de este otro cubo. ¿Se entiende o no? Porque si no, yo estoy superponiendo las excavaciones. ¿Queda claro?
Sí. Sí, sí. Cuando yo computo hormigón armado para bases, el volumen va a ser, tienen que trabajar con geometría, que va a ser el área de la base por esta altura C, porque ahí es un cubo, un trapecio, ¿se entiende? Y después, como es algo que se va achicando hasta tomar el valor de acá arriba, yo le voy a tener que calcular el área del plano medio este, ¿sí? El área en el plano medio y multiplicar por esta altura. ¿Se entiende o no? En realidad usted tiene que imaginarse una zapata y ver los medios geométricos para calcular ese volumen, que no tiene un volumen conocido, sino que es abajo un cubo y después se va achicando hasta tomar el valor de la columna. ¿Se entiende o no? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, primero el volumen del cubo, que va a ser el área de la base, por esta altura C, más esta parte que yo la visualizo acá, yo la voy a interpretar como el área en la superficie media por esta altura desde acá hasta acá. ¿Sí? En el hormigón armado para platea es el área de la platea por la altura de la platea, eso es más fácil. Igual que el hormigón armado para pilotín es el área de la sección transversal del pilotín por la longitud del pilotín. Estas dos últimas son más fáciles, está un poquito más complejo entender cómo se calcula el volumen. Para el hormigón armado de columna se computa por piso. Cuando yo tengo un edificio se computa por piso. Las de planta baja se miden, de planta baja se miden desde donde termina la base hasta el piso terminado arriba. A las 6:01 ya entró tu hijo. El hormigón armado para vigas se computa por volumen, es la altura de la viga por el ancho de la viga por la longitud de la viga. Y en losas macizas se computa por metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente todos los hormigones se calculan por metro cúbico, tanto el hormigón de viga de fundación como el hormigón de bases, como el de columnas, como el de vigas, como el de losas macizas. El único hormigón que se computa por metro cuadrado es la losa de viguetas pretensadas. Cuando la losa es de vigueta pretensada se computa por metro cuadrado. Esto muchas veces va en los proyectos de fundaciones, generalmente cuando tienen vigas de arriostramiento ya en la columna, lleva un fuste de hormigón armado, que es como una columna más gruesa hasta el nivel de la viga. Eso se computa también por metro cúbico. Acá tenemos el caso de losa de vigueta. Las losas de viguetas generalmente se construyen poniendo una vigueta, la vigueta con una separación igual al tamaño del ladrillón que viene para hacer las viguetas, y de esa manera yo lo que hago es en la losa, yo voy a tener un plano donde van a estar todas cruzadas estas viguetas con todos los ladrillones, y después yo relleno lo que está acá punteado con hormigón. Esto constituye lo que se llama una losa de viguetas pretensadas y se basa en el concepto de que las viguetas que tienen armadura resisten a la tracción y la capa de compresión la hago de hormigón, ¿sí? Que es la que resiste a la compresión. En este caso, yo no puedo calcular por metro cúbico. En este caso, las losas de viguetas se computan por metro cuadrado. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Hola, No, profe. No. está bien.
O sea que la unidad del metro cuadrado de vigueta va a comprender los ladrillones que entran en un metro cuadrado de losa de vigueta, las viguetas, la armadura y el hormigón según el cálculo. ¿Por qué según el cálculo? Porque esta capa de compresión puede tener 4 o 5, de 4 a 7 centímetros. ¿Sí? Y en este caso, cuando nosotros en el proyecto estructural muchas veces da losa de doble vigueta, ¿eso qué quiere decir? Que en vez de poner una vigueta, un ladrillón, una vigueta, un ladrillón, se colocan dos viguetas, un ladrillón, dos viguetas, un ladrillón. En ese caso hay que diferenciar y computar por separado por metro cuadrado la losa de viguetas simple y la losa de viguetas dobles. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno, y acá entramos en la parte de albañilería. Nosotros podemos tener mamposterías de ladrillos comunes o mampostería de ladrillos huecos. Las mamposterías de ladrillos comunes se pueden construir para espesores mayores de 0,15. La pared puede tener 0,15 de ancho, 0,30 con los ladrillos colocados de esta forma o 0,45 con los ladrillos colocados de esta forma. Generalmente la medida del ladrillo es 13 por 26 por 6 centímetros. Entonces esto, 13 centímetros más el revoque le da una mampostería de 15. Como tiene 26, acá tiene 26 más los revoques le da una mampostería de 30. ¿Sí? O sea que con ladrillos comunes, mamposterías de espesor mayor de 0,15, yo puedo construir de espesor de 0,15, de 0,30 y 0,45. Y en los tres casos se computa por metro cúbico. En el caso que yo ponga los ladrillos de panderete, como están indicados acá, voy a tener una pared de un espesor, si esto tiene 6, 7 más los revoques, un espesor de 10 centímetros. En este caso, cuando tengo ladrillos comunes colocados de esta forma, con el espesor menor de 15 centímetros se computa por metro cuadrado. O sea que cuando yo tengo pared de ladrillos comunes, tengo que dividir ladrillos comunes con espesor mayor de 0,15, computo por metro cúbico. Ladrillos comunes con espesor menor de 0,15, computo por metro cuadrado. Y también puedo tener mampostería. La mampostería de ladrillos comunes puede ser de fundación o de elevación. ¿Sí? ¿Por qué diferenciamos estos dos tipos de mampostería? Porque generalmente la mampostería de elevación, como ya involucra trabajar por encima de la altura del hombre, o sea, si yo defino la mampostería de fundación desde el fondo, desde la vía encadenado, del fondo de la excavación hasta la capa aisladora, es lo que se define como mampostería de fundación. Acá está bien claro donde ustedes ven la capa aisladora. La mampostería de fundación va desde el nivel que está bajo el suelo hasta la mampostería, hasta la capa aisladora. Y la mampostería de elevación es a partir de la capa aisladora. Este límite que yo pongo capa aisladora sirve para distinguir perfectamente lo que es mampostería de fundación de lo que es elevación y le permite a ustedes computar tomando eso como límite. ¿Por qué se computa diferenciado? Porque yo cuando hablo mampostería de elevación hablo de la capa aisladora para arriba, bien para arriba. Y va a llegar un momento que yo acá voy a superar la altura del hombre y voy a tener que armar andamios y demás. Entonces la mampostería de elevación lleva mayor cantidad de mano de obra que la mampostería de fundación, porque la mampostería de fundación es siempre trabajar sobre el piso. En cambio, la mampostería de elevación que está por arriba de la capa aisladora me puede involucrar el armado de andamios, lo cual hace que la cantidad de mano de obra utilizada sea mayor. ¿Queda claro eso o no? ¿Queda claro? Inge. Sí, profe. Después otro tipo de ladrillos tenemos los ladrillos cerámicos. Los ladrillos cerámicos son ladrillos de este tipo que están dibujados acá que tienen conductos internos vacíos. El de 6 agujeros sirve para hacer viene de un espesor de 8 centímetros o de 12 y sirve para hacer pared de 10
o pared de 15. Y después tengo uno que tiene 12 compartimentos de 18 centímetros de espesor que sirve para hacer pared de 20. En todos los casos, la mampostería de este tipo de ladrillo cerámico se mide en metro cuadrado, no en metro cúbico, sino en metro cuadrado. Los ladrillos especiales tipo retac se miden también en metro cuadrado. Los dinteles, ¿sí? Cuando yo tengo un dintel simple, como en este caso, de que dintel, aquella yo dintel, cuando estoy dejando el espacio para una abertura, cuando quiero hacer pasar la mampostería por arriba de esa abertura, yo voy a tener que darle algún sostenimiento porque tengo que colocar los ladrillos. Entonces, cuando es un dintel común que consiste en colocar 2 o 3 barras de hierro acá y a partir de ahí asentar los ladrillos, yo lo mido por metro lineal por ser un dintel simple. Ahora, si yo voy a colocar arriba de este plano de la abertura un peso bastante grande o una cantidad bastante grande de mampostería, evidentemente no lo voy a poder resolver con hierro y voy a tener que hacer una pequeña viga de dintel. En ese caso se computa por metro cúbico. O cuando yo tengo por fines decorativos dinteles de madera o de hierro, yo lo computo por unidad. Entonces el dintel, según sea dintel simple, metro lineal, dintel de hormigón armado, como viga de hormigón armado, metro cúbico, y si es un dintel especial, por unidad. Los antepechos son, ustedes cuando están en una pared de 30, ustedes colocan la abertura y la abertura tiene 8 o 10 centímetros de ancho. O sea que acá le quedan 20 centímetros que ustedes tienen que rellenar. Pueden hacerlo con cerámico, con madera, prefabricado, con mármol. El único que se computa por metro cuadrado es el cerámico, todo el resto por unidad. Las capas aisladoras. Nosotros, cuando termina la mampostería de fundación, cuando termina la mampostería de fundación, colocamos una capa de 2 centímetros de mortero que está hecho con cemento, arena e hidrófugo. ¿Esto para qué? Para aislar que la humedad del suelo no suba por la pared, ¿sí? Entonces se hace una barrera para la humedad de 2 centímetros de espesor y que está hecho con un mortero de cemento, arena e hidrófugo. Pero como muchas veces esto no es suficiente, para asegurarnos, nosotros en vez de hacer un plano de aislación, lo que hacemos es un cuadrado de aislación, o sea, formamos un cuadrado con 2 capas horizontales y 2 verticales. De esa manera queda un núcleo ahí que aísla totalmente la mampostería de elevación de la humedad natural del suelo. Esto es muy importante porque tiene que estar muy bien hecho porque si no, ustedes habrán visto un montón de casas donde tienen desde el piso humedades que van subiendo. Eso es porque no se hizo bien o se arruinó el paquete de la capa aisladora, es decir, esta doble capa aisladora horizontal más doble capa aisladora vertical. Como esto, como yo les dije, formo un cuadrado, esto lo hago por metro cuadrado. Yo lo que hago es sumar este ancho, medir este ancho y este alto, lo multiplico por 2 y tengo el perímetro de este cuadrado y ahí lo multiplico por la longitud del muro y tengo el tamaño en metro cuadrado de la capa aisladora. ¿Queda claro o no? ¿Alguna pregunta al respecto? Hola. No, profe. Cubiertas. Ustedes tienen cubierta de techo que puede ser en pendientes o planas. Las que son en pendientes pueden ser de tejas coloniales, francesas, chapas planas, chapas sinusoidales. Se computa la superficie de techo desarrollado, es decir, midiendo desde acá, donde empieza la caída, hasta el final, ¿sí?
Y se mide en inclinado la cubierta, ojo, no se mide en planta, se mide en inclinado para sacar los metros cuadrados. Esa es la recomendación que puedo darles. Cuando se trata de cubierta de losas, accesibles o inaccesibles, se computa por metros cuadrados, ¿sí? Y ese metro cuadrado de losa ya involucra la babeta, que es la unión de la losa con esta pared que hace de carga. Los revoques son los que ustedes ven acá. Este tipo de revoque podemos tener distintos tipos. Uno es el azotado impermeable, que es el que se muestra acá, que es el que se hace con la cuchara y la mezcla es la misma mezcla que la de la capa aisladora, se hace con cemento, arena y cemento, arena e hidrófugo. Con eso se coloca con un cuchareo, se reviste la superficie de la pared, pero no se la alisa con nada, se deja así nomás. ¿Por qué? Porque no se puede colocar solamente el azotado. Arriba tiene que llevar un revoque grueso, que es una capa de mortero que está constituida ya no de cemento, arena e hidrófugo, sino de cemento, arena y cal. Ya no con hidrófugo, sino reemplazamos el hidrófugo por cal. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque si yo hago todo de cemento con hidrófugo, tiende a rajarse. Entonces, al agregarle la cal, le da elasticidad y yo puedo obtener este paramento revocado. Y si quiero darle una mejor terminación, como yo le agrego arriba una capa más que es preponderantemente de cal con muy poquito cemento. ¿Sí? Entonces así yo tengo como revoque, tengo el azotado impermeable, que es el cuchareo con cemento, arena e hidrófugo, el jabarro revoque grueso, que es el que se constituye con arena, cal y cemento, el interior a la cal, que es cuando al revoque grueso yo le agrego un revoque fino, y digo que es exterior cuando tengo el revoque grueso, el fino y abajo el impermeable. ¿Por qué esta diferencia en interior y exterior? Porque este azotado impermeable, ¿dónde se coloca? Se coloca en todos los paramentos que dan al exterior, porque así como yo con la capa aisladora aislé la mampostería de la humedad del suelo, yo tengo que aislar la mampostería de la humedad exterior. Entonces yo en todas las paredes o paramentos que den al exterior tengo que colocar por debajo del revoque grueso y del revoque fino o enlucido el azotado impermeable. Entonces esto grábenselo. El azotado impermeable se coloca en todas las paredes exteriores y en paredes de baño. ¿Por qué? Porque el baño es un local que tiene humedad. Entonces tengo que aislar el baño del resto de la casa. Y ustedes se preguntarán muchas veces tenemos una pared que tiene una caída, un techo con caída. Si ese techo con caída, si yo hago una casa donde tiene un techo a 2 aguas con caída, muchas veces eso lleva un cielo raso plano. ¿Se entiende? Un cielo raso de Durlock a la altura de 280. De esa manera queda arriba un triángulo que queda un hueco. Ese triángulo de pared tiene que llevar azotado impermeable. No lleva revoque grueso, pero sí azotado impermeable. ¿Se entiende o no? Si da al exterior, tiene que llevar azotado impermeable. ¿Queda claro? Hola. Sí, ingeniero. Sí, sí. Bien. Bueno, después tenemos la infinidad de casos de cielo raso aplicado a la cal, aplicado de yeso. No me voy a tener mucho, si no, no terminamos más. Todos los cielos rasos se computan por metro cuadrado. Después ustedes lo ven con detenimiento. Esto me olvidé decirles, se me pasó. Cuando yo hago revoques,
Las aberturas se descuentan solo si la superficie de la abertura es mayor que 3 metros cuadrados. Y esta regla vale tanto para revoques como para mampostería, ¿sí? Cuando yo estoy computando mampostería, si la abertura tiene menos de 3 metros cuadrados, se computa como llena, como si está llena de pared. Y para revoque lo mismo. Se descuentan solamente aberturas más de 3 metros cuadrados. ¿Esto por qué? Porque se supone, cuando yo coloco una abertura, hay que hacer toda una terminación alrededor de la abertura y se supone que el trabajo que eso significa compensa el descuento que yo le haría. Entonces, para aberturas chicas menores de 3 metros cuadrados, no se descuentan. Las aberturas de mayor de 3 metros cuadrados se descuentan tanto para mampostería como para revoques. ¿Queda claro o no? Lo mismo para la suma de, supongamos, en una sola pared, la suma de ventanas más la puerta también, si es mayor a 3 No metros es la cuadrados, suma, se no es descuentan. la suma, ¿eh? No es la suma. Si en una Solamente pared vos tenés una abertura de 1 metro cuadrado, tenés 4 aberturas, si en una pared tenés 4 aberturas de 1 metro cuadrado, no descontás nada. No es listo. la suma de las aberturas que tenés en la pared, es por abertura, ¿se entiende o no? Está. ¿Por qué? Porque si vos tenés 4 aberturas de 1 metro cuadrado, vas a tener que hacer en 4 lugares las terminaciones, ¿me entendés o no? Entonces, por abertura, no por cantidad de aberturas por pared, ¿se entiende o no? Sí. ¿Queda claro? Bueno, vamos con los cielos rasos. Los contrapisos, que es lo que va directamente sobre el suelo y antes del piso, se diferencia entre contrapiso sobre terreno natural de 10 o 12 centímetros de espesor, contrapiso sobre losa o contrapiso de arcilla expandida, que es cuando yo tengo que alivianar el peso en vez de cascote, uso arcilla expandida. Pero todos se computan por metros cuadrados. Los pisos pueden tener de madera, cerámico, de goma, de laja, todos por metro cuadrado. Los zócalos, todos por metro lineal. Los revestimientos por metro cuadrado, ¿sí? Todo lo que sea revestimiento, ya sea de azulejos, de cerámico, porcelanato, de piedra, de madera, todo por metro cuadrado. La carpintería por unidad, ¿sí? La instalación eléctrica se toma como global y después se hace un análisis detallado de qué es lo que vas a usar. La instalación eléctrica yo tengo dos formas de computarla. Por boca o, si no, en forma global, ir haciendo un despiece de todos los caños, cables, caja que voy a utilizar. Tengo las dos opciones. Nosotros en nuestro caso vamos a hacerlo en forma global o de bocas, pero no le vamos a pedir el despiece. Lo mismo la instalación sanitaria. Dentro de la instalación sanitaria, yo tengo que distinguir lo que es desagüe cloacal, lo que es agua fría y caliente, lo que es desagüe pluvial y lo que es desagüe pluvial. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto o no? Sí, profe. Bueno, la de gas, lo mismo que para la eléctrica se aplica, se computa en forma global y se hace un desglose. Después las pinturas, todos los tipos de pinturas se computan por metros cuadrados. Vale la misma regla cuando tengo abertura de más de 3 metros, se descuentan, menos de 3 metros no se descuenta. Cuando yo tengo una puerta, por ejemplo, que una puerta ciega, se computan los dos lados para la pintura, porque hay que pintar de los lados. Sin embargo, cuando tengo una abertura con vidrios repartidos, que tienen más de un 75% de vidrio, se computa una sola cara a los efectos de la pintura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengo una ventana de vidrio repartido o una ventana casi todo de vidrio, se computa una sola cara. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? Sí, ingeniero.
vidrios por metro cuadrado, hay que tener digamos, el cuidado que el vidrio no se computa lo que vos ves, sino hasta donde llega en realidad, que hay que incluir el espesor de los contravidrios en todo el contorno. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Las escaleras de hormigón se computan por metro cúbico, el revestimiento de los escalones por metro cuadrado, los zócalos por metro lineal, las barandas por metro lineal, y cuando yo tengo que hacer una carpeta de nivelación para colocar el revestimiento arriba por metro cuadrado. Eso queda claro, creo, por eso no me detengo mucho. Lo único acá llamativo que vale la pena es que ustedes tienen que calcular la estructura resistente en metros cúbicos, el hormigón que está acá. Yo, en base a la experiencia, le digo que una escalera común de 90 centímetros que sube de un primer al segundo piso tiene alrededor de 1,10 metros cúbicos. Si ustedes quieren, lo hacen el cálculo detallado. Bueno, y acá terminamos lo que es esta presentación. ¿Quedó alguna duda al respecto? No. Bueno, ahora yo les voy a... Una ingeniero, una duda. Sí, Cuando computó el hormigón armado, ¿computó el hormigón nada más y los hierros se computan? no, porque vos no lo computás al hierro. Simplemente que cuando vos viste que computamos por separado, por un lado, el hormigón armado de vigas de fundación, el hormigón armado bases, el hormigón armado de losas, el hormigón armado columnas, el hormigón armado de vigas. ¿Sí o no? Separamos todos esos hormigones. Sí. Cuando hago el análisis unitario, es decir, la cantidad de materiales que interviene en un metro cúbico, está estipulado ya los hierros, ya incluye los hierros. Es por eso que si vos analizás un metro cúbico de hormigón de fundación, lleva menos hierro que un metro cúbico de hormigón de vigas. ¿Sí? Sí. Pero vos ya en el análisis unitario del metro cúbico colocás los hierros, porque si no sería una locura computar los hierros, porque te imaginas que cada cálculo estructural, todas las vigas son distintas, tendría que, es muy engorroso. Entonces hay como un estudio que hace que ya directamente en el Chandía vos te ponga que, por ejemplo, para hormigón armado de vigas lleva entre 100 y 110 kilos de hierro por metro cúbico. Y si es de fundación lleva 45 kilos de hierro por metro cúbico. Ya te incluye en el análisis de la unidad. ¿Se entiende o no? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien, yo ahora les voy a presentar el trabajo práctico de obras de arquitectura que vamos a hacer. Nosotros vamos a estudiar este año el caso de un barrio de viviendas. Yo ahora le voy a pasar los planos de la vivienda individual, ¿sí? Para que ustedes empiecen el cómputo, tanto de fundaciones como de mampostería, revoques, etcétera, ¿sí? Ustedes después los vamos a dividir en distintos grupos, de manera que un grupo va a calcular un barrio de 50 viviendas, otro va a calcular un barrio de 80 viviendas, otro va a calcular un barrio de 100 viviendas, otro grupo va a calcular un barrio de 120 viviendas. ¿Se entiende o no? Pero la vivienda individual es la misma para todos. Y yo les voy a mostrar acá. Esperen, me dan un minutito.
¿Se ve el plano de la vivienda en planta? Sí, sabe. ¿Eh? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá tienen el plano de la vivienda en planta. Después, este no lo vamos a tener en cuenta todavía. Acá me muestran el orden que está. ¿Yo con qué voy a trabajar primero? Con el plano número 1, que es el plano de planta de una vivienda, que si ustedes se fijan, acá esta vivienda tiene, se analizan, es toda mampostería de ladrillos comunes, y esta parte y esta es de Durlock. Entonces, si es Durlock, tabique Durlock, ustedes lo computan por metro cuadrado. El resto es la mampostería por metro cúbico. ¿Se entiende o no? Y acá, para computar, ustedes van a tener que empezar a computar las fundaciones. Entonces, vamos a ir hasta el plano de fundaciones. Este es el plano de fundaciones. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver, son pilotines y vías encadenados. ¿Se ve o no? Sí, profe. Después van a seguir con los ítems con el plano de plantas, y que es el que está acá. Y para computar las mamposterías y revoques van a usar el plano que le da el corte y la fachada para las alturas, ¿sí? Después, cuando lleguen al techo, tienen una estructura de techo y una planta de techo. En realidad, yo les digo que esta estructura de techo está puesta a modo informativo, porque el techo ustedes lo van a computar de chapa por metro cuadrado. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Hola. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces ustedes en primera instancia lo que van a usar es el plano de plantas, el plano de corte y fachada, plano de fundación, planta de techo, y otro elemento que le va a ser útil es esta planilla locales, porque le dicen cada local la terminación de cada uno, si va con revoque, si de junta enrasada, qué tipo de cielo raso, ¿se entiende o no? La planilla de locales. Yo ahora voy a subir estos planos. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes van a empezar el trabajo práctico computando. Ustedes van a empezar el trabajo práctico computando la vivienda individual. ¿Por dónde empezamos? Por la excavación para fundaciones, que va a ser excavación de pilotines, excavación para vía encadenado. Después voy a calcular el hormigón armado para pilotines, hormigón armado para vía de fundación. Después, si me voy yendo para arriba, voy a computar la mampostería de fundación. Y ahí llego a la capa aisladora, entonces computo la capa aisladora. Y a partir de ahí, como mampostería de elevación. Y acá un detalle importante: la mampostería de fundación es hasta la segunda capa aisladora, o sea, hasta la capa aisladora horizontal de arriba, o sea que el pedacito de pared que queda dentro de la capa aisladora forma parte de la mampostería de fundación. ¿Queda claro? A partir de la capa aisladora, ustedes tienen lo que es mampostería. Una vez que computan la mampostería, pasan a computar el techo. Una vez que computan el techo, empiezan a ver las terminaciones interiores, donde lleva revoque fino, enrasado, azotado impermeables, ven todos los muros que dan al exterior. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, sí. Ingeniero. Bueno, creo que les dejo bastante trabajo para hacer. Y después les vamos a ir dando las fechas en que van a tener que entregar cada cosa. Pero les ¿Dónde lo va a subir, profe? ¿Eh? ¿Dónde lo va a subir, digo? Yo esto lo voy a poner en denme tiempo hasta mañana a la mañana, yo lo subo al aula virtual, al Moodle. Yo voy a subir los planos, la clase de unidad de medición que ya estaba, creo, y la clase de teoría que di hoy.
el PowerPoint. Le consulto, ¿y cómo computas lo que serían alambres, clavos, tornillos autoperforantes, todo eso? No, eso no se computa. Ustedes computan el ítem cubierta de techo. Ustedes hacen Directamente lo el consideras cómputo de ahí. la cubierta de techo y después cuando hacen el análisis unitario de la cubierta de techo ven cuántos tornillos por metro cuadrado se usan, cuánto alambre, ¿se entiende o no? Bueno, en el despiece directamente. El despiece se hace siempre el despiece se hace cuando se hace el análisis unitario del ítem. Por ejemplo, ustedes computan cuántos metros cúbicos de mampostería tienen y después van y hacen el análisis. Cada metro cúbico de mampostería tiene 360 ladrillos, tantos kilos de cemento, tantos kilos de cal, tanto más hora oficial, tanto hora ayudante. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y ahí llegan al costo del metro cúbico de mampostería. ¿Queda claro? Por ahora van a hacer un trabajo cómputo, que es medir qué cantidad de cada ítem tienen en la vivienda simple. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Esto hay que hacerlo individualmente, profe, o cómo es el tema? No, individuales, por ahora es individual. En general siempre un trabajo individual para que, a ver, siempre un trabajo individual para que aprendan todos. Ahora yo no puedo meterme, si usted lo quiere hacer en grupo, yo no le voy a decir nada, ¿me entienden o no? Yo no me voy a poner a verificar que 3 o 4 tengan el mismo resultado. Pero por su bien yo le diría que lo hagan en forma individual para aprender. Y tampoco caigan en eso, yo computo 3 ítems, vos 4, yo 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a aprender a computar una sola cosa. Y cuando hacen el cómputo, ustedes tienen que tener algunos tipos de controles. Por ejemplo, generalmente si el cielo raso es plano, digamos, no es inclinado, la cantidad de cielo raso en metro cuadrado tiene que ser más o menos la misma cantidad de piso y la misma cantidad de contrapiso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esos detalles tienen que ir comparando. No le puede dar 30 metros cuadrados de cielo raso y 50 de piso, por ejemplo, porque no puede ser eso, porque donde va piso en la casa va cielo raso, ¿se entiende o no? Y donde va cielo raso va techo, el techo tiene que ser un poquito más que metro cuadrado porque va inclinado, por ejemplo. ¿Se entiende o no? Tienen que hacer ese tipo de controles. Bueno, si no hay alguna otra duda, nos despedimos acá. Tratamos de hacer 2 clases de 1 hora, 1 hora de teoría y 1 hora de práctico, como para no aburrirlos, que es lo recomendable en este tema virtual. Pero más adelante vamos a agregarle como una clase consulta. De todas maneras, si tienen alguna consulta ahora, lo charlamos. Siempre es útil antes de empezar a computar, mirar bien todos los planos con detenimiento para formarse una idea en 3 dimensiones de lo que es la casa. ¿Se entiende o no? Ustedes mirando todos los planos, mirando la planta, los cortes, la fachada, la planta de techo, van a tener una idea global de cómo es la casa. ¿Se entiende o no? Profe, una pregunta. ¿Los planos en qué formato nos va a dar? PDF o JPG. JPG creo que son. Ah, bueno, ok. Y fíjense al computar, no se olviden que las aberturas menores de 3 metros se computan como si estuviera lleno. Eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, nos despedimos. ¿Alguna duda? Si no, nos despedimos acá. No, profe. Bueno,
Hasta la próxima, entonces. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.